Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a su asignatura de Ciencias Sociales. Su maestra María Candelario les habla. Y en esta ocasión vamos a socializar el tema sobre la guerra restauradora. Antes de empezar a socializar el tema de la guerra restauradora, es importante que veamos una retroalimentación de los hechos en el tiempo. Ya sabemos que la invasión haitiana fue en el año de 1822. Nuestra independencia nacional fue proclamada en el año de 1844. Ya para 1856 vemos cómo da fin a la guerra dominico-haitiana. En el año 1861, Pedro Santa Anna lleva a cabo la anexión a España. Y ya desde los años 1863 a 1865 viene la guerra restauradora de la República Dominicana. Pero antes de abordar el tema de manera profunda, es importante que sepamos qué se entiende por restaurar. Quizás cuando estemos hablando de restaurar, pensemos en recobrar, recuperar, reparar o volver a poner algo en el estado en que estaba anteriormente. Si pensaste en esas palabras, te felicito. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver la guerra restauradora desde el año 1863 hasta el año 1865. Vamos a ver cómo fueron los inicios de esa guerra restauradora. En el año de 1863 hubo un proceso de agitación política. ¿Por qué? Porque había un descontento con el sistema colonial que se había implantado a partir de la anexión a España. Vemos cómo ese descontento fue producto de que muchos dominicanos fueron desplazados en los cargos públicos, se aumentaron los impuestos, se trató de manera despreciativa a los dominicanos y se aumentó exageradamente la burocracia para realizar los trámites administrativos. En ese sentido, Santa Anna renunció a su cargo y fue sustituido por Felipe Rivero y Lemoine. Este declaró al país en un estado de sitio. También fue creada una comisión militar para que se enjuicie a los conspiradores en ese proceso de agitación. Se concedieron indultos a los prófugos y se alentó los actos políticos a favor de España. Ahí vemos esos inicios de la guerra restauradora. También sucedieron levantamientos simultáneos a partir del año 1863. Entre ellos, Cayetano Velázquez se alzó en Neiva el 3 de febrero de 1863. Santiago Rodríguez organizó una conspiración secreta en Sabaneta el 20 de febrero de ese mismo año. Vemos como Eugenio Perdomo, Ambrosio de la Cruz, el comandante Vidal Pichardo y el capitán Pedro Ignacio Espaillá se alzaron en Santiago para el 24 de febrero de ese mismo año. Veamos en el mapa, aquí vemos en Neiva, Bauruco, vemos el levantamiento de Sabaneta, Santiago Rodríguez, y vemos el levantamiento de Santiago. Entonces, continuando con esos inicios de la guerra restauradora, vamos a ver que ya para el 16 de agosto, desde febrero que vimos esa agitación, esos levantamientos simultáneos, ya para ese 16 de agosto del año 1863, los hombres de Santiago Rodríguez cruzaron la frontera desde Haití e izaron la bandera dominicana en el Cerro Capotillo, acontecimiento que dio inicio a la guerra restauradora ya de manera formal. Como dije anteriormente, ese levantamiento de Capotillo dio inicio a ese proceso masivo y popular que se conoce en la historia dominicana
como guerra restauradora en contra de la dominación española. Esa revuelta se extendió rápidamente y obligó a los militares españoles a reforzar sus esfuerzos para poder sofocar todos los levantamientos simultáneos que se estaban produciendo en el país. También es preciso decir que durante el mes de agosto se produjeron combates en Sabaneta, Jacuba, Montecristi, Guayubín, Sabana Larga, Puerto Plata, Dajabón, entre otras localidades. Aquí les voy a dejar un link que ustedes pueden visitar, donde en ese link pueden encontrar en el mapa el Cerro de Capotillo. Es importante que lo visiten. Ahora vamos a ver en el mapa esos levantamientos posteriores que se dieron en agosto del año 1863. Vemos levantamiento en Montecristi, vemos levantamiento en Monteplata, en Dajabón, en el Cerro de Capotillo, en La Vega, en Moca, Espaillá, en Santiago. Esos levantamientos fueron que sucedieron a partir del 16 de agosto del año 1863. En el mapa anterior que vimos los levantamientos de febrero del año 1863. Ahora vamos a ver cómo se formó ese gobierno restaurador. Ya para el 31 de agosto del año 1863, los coroneles Basilio Gavilán y Esteban Adames ocuparon La Vega, se desalojó a los españoles de San Francisco de Macorís y Gaspar Polanco inició el ataque a Santiago, donde las fuerzas españolas se habían atrincherado en la fortaleza de San Luis. Ya para el 14 de septiembre de ese mismo año se formó un gobierno provisional llamado Gobierno Provisional Restaurador, bajo la presidencia de José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo Salcedo, e integrado por algunos ciudadanos, entre ellos estaban Ulises Francisco Espaillá, Benigno Filomeno Rojas, Máximo Grullón, Julián Belisario Curiel. Es importante mencionar a Matías Ramón Mella, que fue designado ministro de Guerra. Sabemos que de Mella fue la táctica de guerra de guerrilla, por eso él mismo fue designado como ministro de Guerra. Vamos a ver cuáles fueron algunas de esas medidas que tomó el gobierno provisional asentado en la provincia de Santiago. Lo primero que hizo fue enviar refuerzos a los combatientes que estaban en Puerto Plata y Samaná y declararon una guerra marítima contra España. También se envió una exposición, o más bien una carta, a la reina de España, expresando los motivos del levantamiento y la voluntad de los dominicanos de recuperar su soberanía nacional. Se declaró también en ese mismo orden a Pedro Santana como traidor a la patria y al 16 de agosto como día de fiesta nacional. Vamos a ver entonces cómo fue el fin de la guerra restauradora. Sabemos que hubo una crisis del gobierno español, esa táctica de guerra de guerrilla, más los intereses políticos que se estaban suscitando en el momento, trajo como resultado una crisis, pasó de nombrar a un gobernador a otro. Ya para el fin de la guerra restauradora estaba José de la Gándara y Navarro como gobernador de la colonia. Pero no tan solo hubo crisis en el gobierno español, también hubo crisis en el gobierno restaurador. Habían intereses políticos. Gaspar Polanco, que era el jefe superior de operaciones en Puerto Plata, y un grupo de hombres tomaron Santiago, desconocieron al presidente José Antonio Salcedo y nombraron en su lugar al propio Gaspar Polanco. Él se nombró como presidente de ese gobierno restaurador. Eso trajo como resultado de que existiera esa crisis de orden político, de intereses políticos y militares en ese gobierno. Vamos a continuar viendo el fin de la guerra restauradora. Ya para el 3 de marzo del 1865,
el gobierno de Madrid decretó la salida del país de las tropas españolas. España al final había entendía que esa guerra había sido demasiado prolongada y costosa y que realmente este territorio no era tan importante para ellos. O sea, no valía la pena lo que ellos habían invertido en esa guerra. La magnitud de las fuerzas restauradoras y el carácter popular de la guerra hizo saber a España que el sentir de la mayoría de los dominicanos era restaurar la soberanía nacional. Ya para principios del año 1865, en julio, las tropas españolas empezaron a abandonar el país. En esa guerra restauradora, los españoles habían perdido más de 10.000 hombres y cerca de 33 millones de pesos. Los dominicanos, ¿verdad? También perdimos, pero a pesar de eso, y de la pérdida de miles de vidas, de que se produjo la ruina de la economía, habíamos recuperado nuestra independencia nacional. Todo en la vida trae consecuencias, sabemos, ¿verdad? Todo en la vida trae consecuencias. Entonces vamos a ver que producto de la guerra restauradora hubo una multiplicación de los caudillos. Sabemos que un caudillo es un líder carismático que atrae a la población y le promete la solución a diversos problemas. Entonces, a raíz de eso, el país estuvo fragmentado políticamente y poblado por miles de militares, caudillos que se autodenominaban militares, se ponían un rango militar. También, entre las consecuencias de la guerra restauradora, vemos cómo sucedió un regionalismo político y económico. Ahí empieza a diferenciarse el sur y el Cibao. Vemos como el sur estaba dedicado fundamentalmente a la ganadería y a los cortes de madera. En cambio, el Cibao se caracterizó por una producción agrícola bastante diversificada, dirigida hacia el mercado, cuyo principal producto era el tabaco. También tenía una economía con mayor agilidad que la del sur. Además, como sabemos, Santiago fue la sede de la guerra restauradora y esto le había dado a esta zona cierta hegemonía política. Desde ahí vemos como ya, y dije anteriormente, el sur se va diferenciando del Cibao o del norte. Entre también las consecuencias, vamos a resumirla, una ruina económica, ya se producía para la subsistencia, se disminuyó considerablemente la producción ganadera, se redujeron las exportaciones y hubo una profundización del debilitamiento político y económico de los ateros y cortadores de maderas, que eran los sectores que tradicionalmente fuertes, y esto contribuyó al deterioro de la economía. También vemos como hubo un aumento de la pequeña burguesía. Es importante que hagamos una retroalimentación final del tema. En ese sentido, yo los invito a que reflexionen ustedes qué hicimos, cómo lo hicimos, qué aprendimos el día de hoy. Y muy importante saber para qué nos van a servir estos conocimientos que adquirimos el día de hoy sobre la guerra restauradora. ¿Para qué me van a servir en mi vida diaria? ¿Cómo yo voy a utilizar esos conocimientos en mi vida diaria? Muy importante es que también ustedes continúen profundizando el tema en diversas fuentes, ya sea en audiovisuales, en textos, etcétera. También ustedes tienen su libro y para que ustedes profundicen y puedan ampliar sus conocimientos sobre el tema. Hay tarea, sí, sí, sí. Claro que sí que hay tarea. Pero fácil. ¿Qué ustedes van a hacer? Luego que ustedes vean este video, investiguen en diversas fuentes, me van a elaborar un mapa conceptual sobre la guerra restauradora en República Dominicana. Bastante fácil, un mapa conceptual con los puntos más importantes
sobre este gran acontecimiento llamado la Guerra Restauradora. Muchísimas gracias. Espero que este video les sirva para conocimiento. Continúen indagando y les invito a que se suscriban a mi canal y pasen un feliz resto del día. Bye bye.